Buenos días. Vamos a empezar con nuestra serie de dos clases en relación a inteligencia artificial y psiquiatría traslacional. En un primer momento, en esta primera clase, vamos a hablar un poco sobre historia de la neurociencia y la neurociencia cognitiva. Luego hablar un poco rápidamente sobre la historia de la inteligencia artificial. Y el objetivo es tratar de demostrar cómo ambas disciplinas como otras de la ciencia, usan modelos, se basan en modelos para dar comprensión a su campo de conocimiento. Ahí vamos a ver cómo hay cierta intersección entre ambos y cómo la inteligencia artificial o las herramientas del campo de la inteligencia artificial pueden ser de utilidad en la investigación en áreas como la neurociencia y la medicina translacional o la psiquiatría translacional. Al final de esta clase vamos a abordar también un poco por encima, pero a enumerar algunos de los dilemas éticos que se pueden presentar en estas situaciones o en la aplicación de estas herramientas. Vamos a empezar entonces en un primer momento por la historia. Y el punto por el que quisiera empezar es acerca de la pregunta sobre qué es la mente. Ha llamado la atención a lo largo de la historia del ser humano, ¿no? Eh, Si nos ponemos a pensar, nos preguntamos cómo es posible que a partir de la actividad de ciertas células surja algo a través de una actividad celular de algo que conocemos como experiencia subjetiva, ¿no? ¿Cómo es que de esa función aparece eso que llamamos psique, algunos habrán llamado alma? ¿M? Ah, la verdad es que lo dejo como pregunta para ver si logramos irlo descubriendo o si merece quedar como pregunta. Sabemos que en la piedra o en el agua no hay psique, pero avancemos un poco más. ¿Hay psiquismo detrás de la conducta de huida de una araña, por ejemplo? Los perros sienten dolor, sí, lo sabemos, pero los peces no. Ahora, los perros no son capaces de reconocerse a sí mismos en un espejo. Sí lo hace un chimpancé. Ahora, los monos hasta donde sabemos, no pueden inferir la existencia de una mente en otro chimpancé. Y tampoco hay evidencia de que puedan acumular conocimiento para una función posterior que sea planeada, más allá de la producción de algunos productos culturales que los chimpancés sí pueden hacer. Tampoco infieren estados psíquicos en otro. Entonces, ¿son capaces de conciencia? Los humanos, en cambio, prácticamente todo el tiempo estamos infiriendo psiquismo, no solamente de otros humanos, muchas veces también en la naturaleza y en las cosas. Así, las mismas sustancias que componen los seres más simples también nos componen a nosotros y sin embargo el producto es completamente distinto. Para nosotros hoy es normal inferir que el pensamiento o el mundo afectivo deviene del funcionamiento del cerebro. Pero esta centralidad del cerebro no fue siempre así a lo largo de la historia de la humanidad. Si nos vamos a los egipcios, ellos pensaban en realidad que el cerebro era algo poco importante. De hecho, en las momias no hay restos de cerebro. Se pensaba que era algo que estaba ahí como una suerte de producto menor. Se le sacaba a las momias y se lo tiraba. En cambio, se mantenían los órganos viscerales y muy particularmente el corazón. Aristóteles adjudicaba al corazón el origen de las funciones mentales. Y de ahí que el término recordar o cordura tengan al corazón en su etimología. Recordar para los griegos era hacer pasar nuevamente por el corazón. Para
Hipócrates ya, sin embargo, el órgano vinculado a pensar y a sentir era el cerebro. Galeno fue el primero que pudo evaluar cerebros en animales y teorizó que los nervios conducían los así llamados espíritus animales del cerebro que hacían, de hecho, mover al cuerpo, ¿no? El origen del movimiento estaba en el cerebro y unos ciertos espíritus animales se conducían a través de los nervios para hacer mover al cuerpo. Esta idea va a durar varios siglos, incluso hasta Descartes. En la Edad Media surge lo que se llama teoría ventricular, que establece que las funciones están en los ventrículos y, e incluso, digamos, en ventrículos específicos, ¿sí? Se le otorga a ciertos lugares, ciertos ventrículos, cierta función. En el Renacimiento es el surgimiento verdaderamente de la anatomía humana. Recién es a partir de esos años donde se empieza a disecar órganos humanos. Ah, Recién Leonardo da Vinci consiguió un primer modelo acerca de los ventrículos cerebrales, pero es Vesalio quien a mediados de 1500 hace una verdadera neuroanatomía humana. Ahí se discute todo el conocimiento hasta la época, aún se lo discute a Galeno, y esto no es para nada sorprendente, pues todo el conocimiento humano sufre un- una gran crítica. Incluso se da el giro copernicano. Pero la idea de los espíritus animales no es totalmente descartada. Y esto es interesante porque tenemos que pensar que las ideas no se van perdiendo, aun cuando haya evidencias de que, o ciertas pruebas de que las cosas no son como las estábamos pensando. Es Descartes quien comienza a teorizar sobre la relación entre el cuerpo y la mente, pero ya no usa tanto la anatomía. Es interesante porque eh, es unos años posteriores a Vesalio, pero lo deja un poco de lado. Sin embargo, toma otras teorizaciones propias de su época, y este es un punto importante que quiero transmitir. Cada época intenta comprender el mundo tomando como referencia o como modelo los desarrollos culturales de la época, sean estos tecnológicos, de la biología o eh, de cualquier otro campo del conocimiento humano. Entonces, aquí conviene preguntarnos, bueno, la teoría de los humores, el uso del vapor, la electricidad o aún la teoría computacional, ¿son paradigmas, son modelos o son un hecho? ¿Es el cerebro una computadora o la computadora es una referencia para poder dar una explicación? Pero volvamos a Descartes, porque Descartes se basa en modelos y principios mecánicos de la época. Existían autómatas e incluso autómatas hidráulicos se empezaban a construir allí por el 1600, comienzos de 1600. Descartes consideraba a los animales como autómatas y los seres humanos en algún sentido tenían un aspecto animal de autómatas, pero tenían alma. Los espíritus animales, recuerdan aquella idea de Galeno, estarían alojados en la glándula pineal y se acumulan en los ventrículos. Siguen las leyes de la hidráulica y se mueven a través de los nervios para poder mover los músculos. Esto supone que los músculos aumentan, por ejemplo, su tamaño cuando se contraen. Deviene entonces Descartes el dualismo por el cual hay un cuerpo que es separable de la mente, dos entidades que se unen en algún lugar, en este caso en la glándula pineal. Hoy nosotros, por el contrario, sostenemos una suerte de monismo en el cual la mente es la función de un cerebro. ¿M? Y esto, en parte, es más complejo, pero se basa en que ciertas alteraciones, o deviene de que ciertas alteraciones morfológicas cerebrales ah, mm, dejan como consecuencia alteraciones también en el comportamiento y en las funciones psíquicas. Seguimos avanzando, el siglo XVII, ¿m?
desaparecen un poco en la teoría de los espíritus animales. Porque de hecho, por más que se lo buscara, no había ningún nervio hueco por el que pasaran esos espíritus. Los músculos no aumentan su tamaño al contraerse. Y aquí, a través de los experimentos de Swammerdam en ranas, esto se comprueba. Sin embargo, por supuesto, no había una explicación este, a a este descubrimiento. Efectivamente, los músculos no parecían aumentar su volumen. No había nervios huecos. Pero, ¿cómo se movían? ¿Hasta cuándo? Bueno, pues hasta la electricidad, hasta los descubrimientos de Galvani y sus experimentos. Ahí se descubre que son esos, esa energía o eh, sí, ese concepto que ayudaba al movimiento de los músculos. Era una electricidad que además provenía del propio cuerpo. Ya llegados al siglo XIX, o se empieza a poner más en evidencia eh, el lugar de la corteza cerebral. La corteza cerebral, que hoy nos parece obvio que tiene las funciones superiores del cerebro, en realidad se le llama corteza porque se la consideraba como un mero recubrimiento. Recordemos que los ventrículos son más centrales y ahí se suponía que estaban alojados los espíritus animales. En el siglo XIX, entonces, empieza a cobrar mucha mayor importancia y se establece la discusión entre los localizacionistas, convencidos de que las funciones estarían en la corteza y en determinadas áreas, y aquellos holistas que entienden que la corteza funciona como un todo integrado. Esta discusión va a continuar hasta el siglo XX y ya veremos cómo. Como exponente de los localizacionistas encontramos a Gall y a la frenología, que entendían que el cerebro lo entendían como una serie de órganos especializados en diversas funciones. Ciertos descubrimientos de la época daban apoyo a estas teorías. En 1861 se publica el caso clínico eh, por el cual Pierre-Paul Broca demuestra que la alteración de cierta parte del cerebro afecta de manera directa al lenguaje, la afasia de Broca. De alguna manera fue mm, el triunfo de los localizacionistas. Después Wernicke descubre la alteración del lenguaje de comprensión. La lesión se situaba un poco más atrás. Era un paciente sin sordera que no comprendía lo que se le decía. Luego los fisiólogos alemanes Hitzig y Frick encuentran que la estimulación de determinadas áreas del cerebro producen los movimientos a partir de la estimulación de corteza en perros, y así se va haciendo el primer mapa motor. A esto también se suman las investigaciones de Ferrier, que construye un mapa sensorial a partir de investigaciones en monos. Aquí lo tenemos a Pierre-Paul Broca, entonces. Pero en el siglo XX es entonces el siglo de la neurona y la química cerebral. En la primera mitad está acompañado por los avances enormes de la microscopía. Y aquí se reconoce a la neurona como la unidad funcional del cerebro, donde figura la descollante figura de Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal. Si bien a finales del siglo XIX ya se conocía la existencia de la célula como la unidad funcional del organismo, no estaba claro que el cerebro funcionara de esta misma manera o con esta misma lógica. En parte se debía a que era imposible distinguir la separación entre célula y célula. Aparecía más bien como un conjunto de células completamente interconectadas, como un retículo. De hecho, predominaba la teoría que se llamaba reticular. Pero fue gracias al descubrimiento de las tinciones que usó Ramón y Cajal a partir de las tinciones de Golgi, unos años atrás, el español encuentra entonces que no había una continuidad, sino una contigüidad. ¿Mm? Entonces, el descubrimiento de Ramón y Cajal demuestra que el sistema nervioso está conformado por células nerviosas individuales e independientes, pero que se comunican. Las neuronas actúan como elementos polarizados
de forma que un impulso nervioso es unidireccional. Bueno, por lo menos hasta ese momento. Ah, de esta manera se empieza a pensar y a concebir la idea de circuito, que coincide también con el desarrollo de la electrónica, también en este mismo momento. Ven cómo los modelos culturales, digamos, y tecnológicos se van prestando a sí mismos teorías que permitan explicar el mundo y el mundo de cada una de las áreas de la ciencia. ¿Mm? Bien, luego vienen los descubrimientos de Sherrington sobre la importancia de la sinapsis, ¿m? Y es quien bautiza la conexión de las neuronas. Entiende que la sinapsis actúa como una especie de válvula, ¿no? Se descripta de esa manera, que permite la transmisión en un sentido, ¿sí? Con una ligera pérdida de tiempo. Ah, esto, por supuesto, resulta indispensable para comprender cómo se registra la información en el interior de una neurona y cómo éstas modifican su comportamiento. Hacia primeras décadas del siglo XX se descubren los neurotransmisores. ¿M? Y así comienza a concebirse algunas enfermedades neurológicas en términos de exceso o de falta de neurotransmisores. Entonces, vemos cómo a lo largo de la historia de la neurociencia las diferentes explicaciones se basan en modelos. Los modelos no se abandonan, sino que se van modificando y no se abandonan sin resistencia. Y que esos modelos en los cuales entendemos el funcionamiento de las cosas no se pueden desvincular de sus aspectos vinculares con otras áreas del conocimiento humano. Vamos a ver ahora un poco de la historia de la informática, que también tiene algunas analogías con el de las neurociencias. Por supuesto, no vamos a hablar de toda la historia de la matemática, sería imposible en una clase de, digamos, de la extensión que estamos proponiendo. En cualquier caso, tenemos que empezar por algún lugar. No vamos a hablar de la matemática de los egipcios o las previas, digamos, pero vamos a usar el año 1694 como un punto de partida. ¿Por qué? Porque es el momento en el que Leibniz crea la primera calculadora. En realidad era un sistema de tambores que permite a partir del uso de unos dientes, digamos, realizar las cuatro operaciones matemáticas fundamentales. Es hacia 1854 que George Boole, escribe su tratado y define lo que será conocido como lógica booleana, que es la que está en la base de los sistemas computacionales modernos, o sea, el modelo matemático como tal, que ayuda en su tratado, digamos, Boole lo que desarrolla es un sistema por el cual puede reproducir o codificar la totalidad de las operaciones con ayuda de fórmulas que no dependen sino de más de dos dígitos, es decir, el cero y el uno. Él puede traducir las operaciones matemáticas de forma tal que puedan ser expresadas con dos dígitos. ¿M? Y esto es lo que luego permite definir el marco del pensamiento computacional a partir del siglo XX. Pero el descubrimiento matemático de 1854, muy anterior a la existencia de las computadoras. Y si avanzamos y lo hacemos un poquito más rápido, vamos a llegar al año 1888. ¿Por qué es importante el año 1888? Bueno, porque más allá de las cuestiones matemáticas, es la aplicación de este modelo booleano que permite codificar la primera máquina del censo. En 1888 se le pide, digamos, Estados Unidos quiere realizar un censo y hace un concurso para un sistema que permitiera eh, poder contar con los datos de la manera más precisa, más amplia, porque tenía que hacer el censo en una población muy extensa y más rápida. Así el ingeniero Hermann Hollerith crea una máquina, un sistema que permitía establecer estadísticas con fichas que eran perforadas y podían ser leídas por una máquina. Esta máquina permitía un registro inmediato de los datos.
y por supuesto facilitaba su indexación. Esta máquina, digamos, fue la que se usó efectivamente. Él ganó el concurso y fue la que se usó para aquel censo, redujo efectivamente el tiempo, redujo la cantidad de personas que participaron en los cómputos de los datos de ese censo y creó su primera empresa en 1896 llamada Tabulating Machine Company, que luego, por una serie de cambios en su composición, también cambió su nombre y pasaría a llamarse International Business Machine. International Business Machine es el nombre que da las siglas IBM. Entonces, IBM fue primero que nada una empresa de tabulación y de negocios, mucho más que de computadoras. Luego, y a partir de aquí, de estos modelos, surge su relación con las máquinas. Luego llega un segundo momento importante, digamos, y que también es importante porque cambia la manera de pensar el uso de los cómputos, ¿no? Inicialmente, y con Hollerith, el objetivo era en realidad poder interpretar datos, generar datos y poderlos clasificar. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, eh, digamos, el, lo que se le pide a los sistemas computacionales es algo distinto. Es la capacidad de descifrar, pero también de predecir y asistir al ser humano en la toma de decisiones. Es ahí donde las computadoras empiezan a adquirir otra función que tiene más que ver con el nombre que recibirían más adelante de cibernética, que vamos a ver luego a qué hacen alusión. Ah, primero, los ingenieros Edgar y John William Macaulay, digamos, son llamados para generar un sistema que permita, a partir de cálculos de balística, generar una base probabilística que fue el punto de partida para sistemas que pudieran dirigir misiles, ¿m? Y predecir el lugar de caída de un misil, ¿sí? Es este el primer antecedente de un desarrollo de este estilo a lo que se le pide es predecir una conducta futura. Por supuesto, el segundo hecho importante es el desarrollo de la máquina eh, Enigma. En realidad la que vemos ahí es la que se utiliza, digamos, la realidad de la máquina se llamó máquina bomba y era un sistema que permitía descubrir los mensajes del ejército alemán que estaban cifrados. Pero la así llamada máquina de Turing no es la máquina bomba. La máquina de Turing viene de un trabajo que Alan Turing desarrolló de forma teórica y que por supuesto nunca existió la máquina de Turing, es un desarrollo teórico eh, para poder dar por tierra con el tercero de los principios que existían en la matemática hasta ese momento. Hasta el momento, al comienzo del siglo XX, digamos, las matemáticas tenían tres preguntas que contestaban con sí. Las matemáticas son completas, las matemáticas son coherentes, y existe un conjunto de pasos para determinar si un enunciado es verdadero o falso, y eso ser indubitable. Eso se contestaba con sí, hasta una serie de trabajos y postulados teóricos que fueron demostrando que no, ni las matemáticas son completas, como se demuestra a través del trabajo Principia Mathematica, eh, el segundo a través del teorema de Boldas. Todo número mayor que 2 puede escribirse como una sumatoria de dos números primos, eso no es comprobable directamente por su formulación. Y tercero, el trabajo de Alan Turing, que lo que demuestra es que no todos los números son computables. Lo que hace Alan Turing es, a través del desarrollo de una máquina teórica, que es la máquina de Turing, donde se utiliza precisamente la lógica booleana, demuestra
y da por tierra el tercer enunciado de, eh, de las matemáticas hasta ese momento. Es curioso porque la conclusión de Turing es que no todos los números son computables, eh, y eso es la lógica del funcionamiento de las computadoras al día de hoy. Pero bien, ¿dónde se intersectan de alguna manera la inteligencia artificial y las neurociencias? Bueno, luego, digamos, Alan Turing en sí mismo estaba de alguna manera muy interesado también con, con el funcionamiento de la inteligencia y del pensamiento, y quería de alguna manera hacer algún tipo de desarrollo sobre el funcionamiento o las teorías matemáticas del funcionamiento del cerebro. Pero no fue ese su mayor aporte. Em, en realidad, los neurólogos Warren McCullough y el matemático Walter Pitts, digamos, son un grupo que colabora y son los primeros en que conciben la idea de un cerebro como representado a través de una máquina, ¿sí? Y son los primeros que proponen que eventualmente, y llegadas las condiciones tecnológicas suficientes, se podría de alguna manera reproducir su funcionamiento. El dicho histórico donde esto se plantea es en el Summer Camp de la Universidad de Dartmouth en 1956 y se lo postula como el origen de la cibernética, incluso del término cibernética. Cibernética viene del griego y cibernética es timonel en griego o gobernador, ¿no? Eh, Muchos dicen que no es para nada casual la elección de ese nombre, porque desde entonces los cálculos y la cibernética es tanto usado para análisis de datos, pero también para gobernar, ¿no? Para dirigir de alguna manera eh, los comportamientos, ¿no? No solamente emular, ¿sí? Bien, por supuesto, no era posible en ese momento avanzar eh, desde el punto de vista práctico con el desarrollo. No sería hasta muy ya iniciado el siglo XXI, en realidad, que esto es posible en nuestra época actual. Pero sí, el modelo conceptual de McCollum y Pitts es este que vemos aquí en esta filmina, es el perceptrón, y es el que en el que piensa, según el modelo conexionista o enfoque conexionista de la inteligencia artificial, a un sistema que conciba un sistema de entrada, procesamiento y salida al estilo de una neurona, que a la vez se conectaría con otras formando una red, por eso se le llama conexionista, a la vez que emula las redes neuronales, y es uno de los modelos que funciona hoy. El otro es el enfoque simbólico. Luego pasan décadas, nos habíamos quedado en el Summer Camp y en el Perceptron. eh, Recién en los años 60 y 70 empiezan los desarrollos de procesamiento del lenguaje natural. Era importante que haya desarrollos en la parte de la física de los transistores que permitiera mayor cantidad de cálculos. En los años 80 se entra en lo que se llama el invierno de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque se habían, a partir de los primeros desarrollos en sistemas que jugaban al ajedrez o que hacían cierto modo de procesamiento del lenguaje natural, eh, se había creado enormes expectativas en los desarrollos, pero las dificultades técnicas hacían imposible mayores desarrollos, entonces de alguna manera se pierde un poco la idea de que la inteligencia artificial iba a avanzar. Pero bueno, luego, a partir de los desarrollos tecnológicos de los 90 del siglo XXI, empiezan a desarrollarse efectivas redes neuronales y la explosión que hay en nuestra época. ¿Cómo se vinculan entonces la inteligencia artificial y las neurociencias? Bueno, a partir de lo que se llaman los diferentes enfoques.
Los dos más importantes son el enfoque simbólico, que está inspirado en la comprensión del funcionamiento como una serie de símbolos o signos, ¿sí? Así lo entiende de alguna forma neurología cognitiva, también la inteligencia clásica, la inteligencia artificial más clásica. ¿M? Se basa en la idea de que a través de la manipulación de símbolos se puede representar el conocimiento y el razonamiento. ¿M? El otro es el enfoque conexionista, el que acabamos de ver antes, ¿no? Que entiende al cerebro como una suerte de redes y que a partir de la facilitación producida a través de ciertos vínculos entre pasos de las conexiones, la ley de Ebb, se podría establecer un conocimiento. Existen otros enfoques, como el probabilístico y el evolutivo, en el que no vamos a entrar en mayor detalle. Pero ninguno de los modelos es excluyente, desde luego, y no se descarta que hayan otros modelos que puedan dar mejor compresión a estos nexos. ¿M? La colaboración entonces es recíproca. La neurociencia da información sobre formas de aprender y el manejo, por ejemplo, como el manejo de la incertidumbre, eh, teorías sobre la percepción, y la inteligencia artificial proporciona la capacidad de análisis de datos enormes, antes imposibles por los cálculos hechos de forma manual por seres humanos. Un pequeño ejemplo de esto es el estudio que se hizo sobre eh, el análisis de las conexiones de partes mínimas del cerebro, donde a través de sistemas de visión por computadora y cálculo probabilístico se puede hacer un análisis de todas las conexiones existentes en un milímetro cúbico, perdón, en un milímetro cúbico de cerebro, algo hasta antes impensado. ¿Y qué tiene que ver la medicina translacional con todo esto? ¿O por qué la inteligencia artificial podría ayudar con la medicina translacional? Bueno, porque en realidad la medicina translacional, recordemos, es un enfoque interdisciplinario que busca acortar la brecha entre los descubrimientos científicos del área básica y sus aplicaciones en la clínica, pero no solamente unidireccionalmente, sino también usar los datos de la clínica o aún los datos poblacionales para generar inferencias en el ámbito de lo básico. Se lo describe habitualmente como el desarrollo de una suerte de proceso del banco al lado de la cama, ¿no? Bench to bedside, que sería algo así como el laboratorio al lado del paciente. Em, pero para que esto funcione, primero la inteligencia artificial tiene que lograr, bueno, lo que ya logra en algún punto, que es manejar una enorme cantidad de datos al unísono, generar modelos probabilísticos, lograr clasificaciones, poder generar eh, digamos, predicciones, clasificar y comparar. Todo eso la inteligencia artificial lo hace en modos que el cerebro humano o las personas de manera individual no lo lograrían. Entonces, ¿por qué es útil? Bueno, porque la escala es enorme, porque la inteligencia artificial puede analizar datos de diferentes modalidades, multimodal. Puede comparar así datos genómicos con datos poblacionales, con datos comportamentales individuales, de diferentes áreas además. Puede detectar patrones complejos, matemáticamente complejos, que no pueden ser detectados por seres humanos. Puede, además, usar los datos de una sola persona, o sea, establecer y comparar los datos provenientes de diferentes personas, individualizarlos y poder proponer, en teoría, soluciones más individualizadas. Por supuesto, acelera el ciclo translacional, porque en la medida en que los resultados pueden sacarse más rápidamente, las inferencias establecidas en un determinado nivel pueden tratarse y comprobarse o desmentirse en el siguiente nivel, y luego acelerar el ciclo de nuevas inferencias. Además, puede analizar eh, datos del mundo real y además, por supuesto, genera un nivel de estandarización también mucho más importante. Pero para que funcione bien, los datos tienen que ser de calidad, tienen que ser representativos. Eh, por supuesto, tiene que estar asegurada la privacidad y la trazabilidad de los datos. Los datos tienen que poder ser interoperables. Esto significa que si nosotros en un determinado idioma llamamos a algo de una determinada manera, tiene que ser comparable con otro para que los datos, al ser masivos y de diferente orden, sean comparables. Tiene que tener validación externa y
prospectivas, digamos. Tiene que poder evaluarse qué tanto se va a trabajar o invertir respecto de la coste-efectividad. Hay que tratar de mitigar los sesgos, algo que ya vamos a ver próximamente cuando hablemos brevemente de las cuestiones éticas. Es decir, estos datos que son de determinada base de datos, de determinado lugar, de determinado tiempo, de determinado grupo étnico, son comparables, adjudicables o utilizables en otro. Y por supuesto, todo esto tiene que estar bajo un marco regulatorio y de seguridad de datos muy importante. Vamos con algunas de las cuestiones éticas que habíamos prometido, este, digamos, tratar hacia el final de esta clase. Porque, por supuesto, esta es una enorme herramienta, la inteligencia artificial, pero no está exenta de ciertos dilemas éticos. El primer problema es de tomar el todo por las partes, digamos. Pensar que la sumatoria de determinados procesos lógicos constituye en sí el pensamiento o la subjetividad. El segundo problema es el de los sesgos, el que propone en su libro Armas de Destrucción Matemática Cathy O'Neill. Es decir, eh, de dónde proviene el análisis, quiénes hacen este análisis de datos y cómo se aplican. En estos cuadros vemos la composición en diferentes empresas tecnológicas entre varones y mujeres y de diferentes grupos étnicos. Vemos cómo eh, la inmensa mayoría son blancos varones. El otro problema, también de los sesgos, em, se le propone esta es una experiencia anterior, creo que esto ya está corregido por el propio Google, el Google Translator, el siguiente ah, ejercicio de traducción, pasar del español al turco. En el turco el género em, es uno, digamos, o es indistinto, y entonces luego retraducir del turco al español. Fíjense, por ejemplo, la traducción de él es un enfermero, se traduce a un cierto texto en turco, y ese mismo texto en turco, cuando se retraduce al español, es ella es una enfermera. Al revés, cuando es doctora, que se traduce a doctor, y maestro a maestra, y abogada a abogado. ¿Quién tomó esa decisión? ¿Una computadora decidió eso? Pero es una computadora programada. ¿Quién se hace cargo de ese sesgo? Sesgo de género, por supuesto. Ahora, fíjense este sesgo. Este sesgo es, digamos, si yo les propongo que ustedes determinen quién es esa cara, muy probablemente la inmensa mayoría va a pensar que es un expresidente de los Estados Unidos. Sin embargo, la computadora lo confunde con esta cara. ¿A qué va este experimento? Bueno, que en los procesos iniciales, digamos, de eh, visión por computadora, a partir de datos programados, las computadoras demostraron ser mucho más eficaces para el reconocimiento de personas caucásicas o blancas que de personas afroamericanas, negras o de otras variantes étnicas. Es otro sesgo. Esto podría parecer algo meramente teórico, pero la verdad es que estos sistemas se utilizan para la identificación de personas con antecedentes criminales, por ejemplo. Sería un enorme problema que no distinguiera bien a determinada eh, unidad de personas de determinada etnia o determinado género. El otro es el problema de los prompts. Esto es, no quiero confundirlo, es simplemente una serie de órdenes de prompts que se le dan a un sistema para generar un sistema conversacional con adolescentes en escuelas en Estados Unidos. El problema es que estos prompts generan una suerte de cierto estilo, de cierta personalidad. Y es, en definitiva, un humano o un grupo de humanos quienes dan este tipo de idea de cómo debería comportarse o cómo debería hablar o contestar. Pues bien, ¿cómo se elige esto? No es algo que esté estipulado. Cada empresa lo hace a su gusto. La inteligencia artificial, hay algo que todavía no puede, es tener cuerpo. ¿Cómo el cuerpo interviene en
em, nuestra forma de pensar, de comprender, ¿es solo el producto del funcionamiento del cerebro o no lo es? ¿Se puede pensar sin cuerpo? ¿Es esto comparable con cómo piensa una computadora? ¿Qué es lo que va a proponer la inteligencia artificial en relación a esto? Bueno, pues ya lo veremos. El otro problema, el que se llama problema de la autonomía, es cómo vamos a decidir si bueno, ¿qué algoritmos, qué modelos de inteligencia artificial nos van a ayudar para resolver qué determinados problemas? En un congreso de medicina informática, un investigador decía que en algún momento va a haber que definir algo así como los carteles nutricionales que existen en los alimentos respecto de los diferentes modelos para que quienes los usen puedan elegir. El problema es que lo más probable que termine pasando es aquello que sucede con los carteles nutricionales. Nadie los lee y quienes lo leen probablemente no lo entiendan y tampoco uno puede elegir su alimentación respecto del análisis de esos carteles. Con lo cual existe un enorme problema que es, bueno, quién va a gobernar las decisiones que se toman en el futuro. El otro enorme problema, el más básico, si se quiere, es el de la privacidad de los datos. ¿Quién tiene acceso a la enorme cantidad de datos y cómo se usan y para qué función se usan? Es una enorme pregunta. Muy bien. Hay otros sobre los que no vamos a entrar, pero uno sobre el que quería eh, enfocarme es sobre el problema de la predicción. Eh, ¿Dónde queda el lugar de la libertad humana cuando estos sistemas matemáticos se utilizan para la predicción y qué valor se le da a esa predicción? ¿Sí? Porque por más escasa que sea la probabilidad de que alguien elija una u otra cosa, sigue siendo de valor para el ejercicio de la libertad. Y el otro enorme problema es la desigualdad. ¿Quiénes van a tener acceso a las herramientas de la inteligencia artificial? En teoría se proponían como la posibilidad de am, poder equiparar el acceso a los recursos, pero no parece hoy, mm, digamos, del todo cierto que eso llegue a cumplirse. Y el otro es el enorme problema de la responsabilidad. ¿Quién se hace cargo de las decisiones que toman los agentes de la inteligencia artificial? Es algo que hay que empezar a pensar y que muy probablemente se genere próximamente jurisprudencia al respecto. Entonces, ¿es la inteligencia artificial una herramienta o una agencia? ¿Es un, un ser o una herramienta que debemos usar los humanos como algo que nos ayude? Bueno, eso va a depender de nosotros, del lugar que le demos, de la reflexión que tengamos y del uso que usemos, en cualquiera de los usos posibles, sea la investigación o la clínica o cualquier otro uso que le demos en la vida humana. Bien, hasta aquí la clase de hoy y seguiremos en una siguiente hablando más específicamente de los usos específicos de la inteligencia artificial en la medicina y la psiquiatría translacional, por supuesto, los que podemos ver hasta hoy, porque muy probablemente este mundo de usos siga creciendo próximamente.